una vez más a Viva Tijuana, a la transmisión de nuestro servicio en línea. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Gracias por dejarnos ser parte de tu adoración. Ahora te pedimos que compartas nuestro video para que el mensaje pueda llegar a todos tus amigos. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta tarde. Bienvenido a nuestro servicio online entre semana. Te quiero invitar que ahí en tu lugar adores a Dios junto con nosotros. Vamos a buscar su rostro, vamos a cantarle, vamos a meternos en adoración. Señor, te honramos, Señor. Eres bienvenido, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor, en nuestro corazón, Dios. Te honramos, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Recibe gloria, precioso Dios. Vamos a decir: traigo una ofrenda de amor humilde delante de ti para proclamarte rey. Mi vida nada es sin
Mi Padre, te adoro más que a todo lo que pueda desear. Te amo a ti. Y Cristo, mi amado Salvador, hoy lo que tengo es por ti, solo por ti. Y ángeles te adoran. Tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor. No hay nadie comparable a ti. Vamos a decir: y todo lo que tengo te lo entrego a ti, Señor, pues vivo solo para ti. Y oro para usar mis días bajo tu perfecta voluntad, solo para ti. Y ángeles te adoran. Tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor. No hay nadie comparable a ti. Nadie comparable a ti. Eres lo mejor de mi vida. Eres lo mejor de mis días, Señor. Lo mejor, lo mejor. Y no te cambio por nada, mi Señor. Eres lo mejor que me pasó. Eres lo mejor, amado Dios. Eres lo mejor que me pasó. Precioso, hermoso, eres el Rey de mi vida, Señor. Eres el Rey de nuestra vida, Señor. Eres el Dios de nuestros días. Señor, nuestros planes están en ti, nuestros sueños están en ti, Señor. Nuestro corazón está en ti, Señor. Queremos lo que tú tienes para nosotros, Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano, por adorar con nosotros en esta tarde. Gracias, iglesia. Te mandamos un saludo, te mandamos un abrazo. Esperamos verte pronto. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Quiero compartir contigo acerca de la palabra de Dios que tiene que ver con las finanzas para dar al Señor ofrendas o diezmos. Te recuerdo que puedes dar a través de PayPal. Ahí tienes en tu pantalla también el número que puedes llamar para dar tu ofrenda o tu diezmo con tu tarjeta. Bueno, en Mateo 19, un joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le comienza a contestar: bueno, ¿quieres la vida eterna? Mira, sigue sus mandamientos. El joven le responde: sí, eso hago desde que soy joven. Y Jesús le dice: pues,
con estos mandamientos le comienza a decir: no mates, no cometas adulterio, no robes, y le comienza a decir varios mandamientos. Y dice el joven rico: pues todo esto lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces, cuando oyó esto el joven, dice la palabra de Dios que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre nos decía nuestro pastor, decía: es bueno gobernar bien tus posesiones, pero no dejes que tus posesiones te gobiernen a ti. Y eso nos enseña lo mismo que estaba enseñándole Jesús a este joven rico, porque quería hacer todo. Dime todo lo que tenga que hacer, pero que no se trate de mi dinero, que no se trate de mis finanzas. Es que en la iglesia nomás hablan de dinero, es que nomás quieren tu dinero. La verdad, no necesitamos tu dinero. Tú necesitas aprender cómo dar al Señor, porque es su manera de bendecirte. Es la manera en la cual se te abren los cielos para tu hogar, para tu negocio, para tus asuntos financieros. Y es la manera, dice la palabra de Dios, que debemos dar y después se nos dará. Entonces, yo en esta ocasión te animo: aprende a obedecer la palabra de Dios, porque es el consejo de la palabra que te quiere llevar a que prosperes, que te quiere llevar a que salgas de la deuda, que te quiere llevar a que se abran cielos y tengas cielos abiertos sobre tu vida, que no te controlen las posesiones, tus finanzas o lo que tú tienes, que no te controlen cuando se diga: da al Señor, y tú digas: no, eso no. No, eso es dejar que te controle lo que tú tienes. Entrégaselo a Dios. Es fácil, comiénzalo a hacerlo, porque cuando tú comienzas a ser fiel en lo poco, Dios te comienza a poner en lo mucho. Te animo, vamos a orar. Padre, en este momento, gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar a tu reino. Queremos aprender, dar, Señor, y que no nos controlen nuestras finanzas o lo que tenemos, Señor. Queremos darte a ti y tú nos darás bendiciones que sobreabundan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora prepárate, porque vas a escuchar una palabra del cielo para ti. Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición estar nuevamente con ustedes a través de esta transmisión en línea. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios, es tiempo de ser enseñados la palabra de Dios. Se requiere tener un espíritu enseñable para poder recibir la palabra de Dios, predicada, enseñada. Y así como tu cuerpo necesita, para fortalecerse, necesita ser alimentado de una manera correcta y necesita ejercitarse, también tu espíritu, el verdadero tú, también necesita alimentarse. Tu espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios, de la palabra de fe. La persona o la imagen que ves tú al ponerte frente al espejo no es el verdadero tú. La imagen que ves en la fotografía que toman de ti no es el verdadero tú. Es el cuerpo, la casa donde habita el verdadero tú. El verdadero tú es tu espíritu. Y tu espíritu necesita estar fuerte. La Biblia dice que aunque nuestro exterior, nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu debe de fortalecerse o renovarse día con día. Así que es el momento de ser alimentados de la palabra de Dios. Dispongámonos a escuchar y a recibir, a poner atención. Que no nos distraiga nada, para que no se nos pase nada de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Entre más fuerte tu espíritu o tu fe se convierte, entre más fuerte se convierte, más alcanzables verás las cosas o las promesas. Hay cosas que queremos alcanzar o que deseamos o que Dios nos ha prometido y parecen inalcanzables, parecen muy lejos. Es porque nuestro espíritu, nuestra fe está débil, pero entre más se fortalece nuestra fe y nuestro espíritu, más alcanzables parecerán o se verán las promesas. Aquello que quieres lograr,
Parecerá más fácil alcanzarlas porque tu espíritu está más fuerte. Porque cuando tu espíritu está más fuerte es cuando estás viendo a Dios. Es cuando estás viendo la fidelidad de Dios, lo fiel que es Dios y lo que Dios puede hacer. Cuando tu espíritu está fuerte, tu fe está fuerte. Tu habilidad para creerle a Dios. Más real serán a ti en las situaciones difíciles, los versos como Marcos 9:23, donde dice, al que cree todo le es posible. Cuando tu espíritu está fuerte, esas promesas, esos versos son más reales. Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Cuando tu espíritu está débil, esos versos como que no son reales, son difíciles de creerlos. Cuando la situación está difícil, pero cuando tu espíritu está fuerte, esos versos son reales. Quisiera comenzar leyendo Hebreos 10:36. Continuamos con el estudio acerca de Hebreos 11, acerca de los hombres y mujeres de fe que Dios testificó acerca de la fe de estas personas. Hay cientos de nombres en la Biblia, pero Dios mencionó y testificó de la fe de ciertas personas. Solamente pocas en comparación del número de nombres que hay en la Biblia. Dios testificó de la fe de estas personas. Y dice Lucas 10:36 al 39, dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Dese cuenta que antes de recibir lo que Dios ha prometido darnos, tenemos que haber hecho la voluntad de Dios y tener paciencia. Haber hecho la voluntad de Dios y tener paciencia, entonces podemos recibir lo que Él ha prometido darnos. Dice el verso 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice Dios. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Esos versos están muy fuertes, muy importantes. Dios está aclarándonos algo aquí. Dice que cualquier cristiano, cualquier persona se vuelve atrás en cuanto a la fe. Dice, más el justo por la fe vivirá. Pero si retrocede de creer, de vivir por fe, si retrocede, no agradará a mi alma, dice Dios. Cualquier persona que le ha creído a Dios, cualquier persona a quien Dios le ha dado una promesa y le cree a Dios, dice que cualquier persona si se vuelve atrás, si se aleja de creer, no agradará a mi alma. Si dejamos de creerle a Dios, creyéndole por lo que nos ha dicho, es muy fácil dejar de vivir por fe. Es muy fácil dejar de vivir por fe. Porque cuando viene la presión, decidimos soltar aquello que hemos estado creyendo cuando pasa el tiempo. Y es muy fácil dejar de vivir por fe, pero tenemos que estar conscientes de que Dios dijo que no estaríamos agradando a Dios cuando dejamos de caminar por fe. Dejar o alejarse de creer no le agrada a nuestro Dios. Fe requiere persistencia. Fe requiere acción. Dejar de creer es una actitud de dejar de accionar, de dejar de resistir. Dejar de creer es una actitud de Dios tiene todo en control. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a creer. Yo ahí nomás voy a esperar, voy a ver qué sucede. Dios está en control. Esa no es una actitud de fe. Y eso es un tanto antibíblico. Aunque Dios está en control, la actitud es la incorrecta, porque aunque Dios esté en control, Dios requiere que nosotros le creamos. Dios requiere y las promesas requieren que nosotros continuemos creyéndole y aferrándonos a lo que Dios nos ha hablado. Dejar de creer es la actitud de suelta aquello a lo que estás aferrado y deja que Dios tome el control. Esa actitud, dejar o soltar aquello a lo que has estado aferrado y dejar que Dios tome el control, esa actitud
es una actitud de dejar de creer. Es muy fácil dejar de creer. Esas frases de suéltalo y deja que Dios tome control, aunque parecen muy espirituales, solo nos invitan a hacer algo antibíblico. La Biblia nunca, escucha bien, la Biblia nunca nos enseña a soltar o dejar de creer. Nunca nos enseña a abandonar lo que se nos ha hablado, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha prometido. Generalmente el cristiano que se ha cansado de creer y se ha cansado de esperar, el cristiano que deja de creer y se vuelve inactivo en su fe, dice o piensa: le estoy dando el control a Dios. Dios abrirá las puertas si suelto esto a lo que me he estado aferrando por mucho tiempo. La Biblia claramente dice: no te detengas de creer. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Echa mano de la vida eterna. La Biblia nunca nos enseña que dejemos de creer, que soltemos aquello que Dios nos ha hablado. Aunque pase el tiempo, si Dios te dijo algo, no lo sueltes, al menos que Dios te diga lo contrario. Fe es activa y fe rehúsa soltar lo que Dios ha dicho. El alejarse de Dios, el dejar de creer, es pasiva o es inactiva. Pero verso 28 de Hebreos 10 dice: mas nosotros no somos de los que retroceden. Es muy fácil dejar de creer, pero nosotros decidimos continuar creyendo. Nosotros no retrocedemos. Somos de los que continúan, somos de los que se aferran, somos de los que echan mano de la promesa. Hemos estado estudiando acerca de hombres y mujeres de la fe. Estuvimos hablando de los papás de Moisés, cómo ellos por fe, dice la Biblia, que escondieron a Moisés siendo un bebé por los primeros 3 meses. Hablamos de Sara, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, hablamos de Noé, hablamos de Enoc, hablamos de Abel. Hombres de la fe, hombres de los cuales Dios testificó acerca de su fe. Y la semana pasada hablamos de Moisés y quisiera terminar a hablar o enseñar acerca de la fe de Moisés en este día, leyendo Hebreos 11:24. Dice: por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, rehusar, piensa en esto, rehusar dejar de llamarse, o sea, casi renunciar a los derechos de un hijo de la hija de Faraón o de un nieto de Faraón. Rehusó llamarse heredero, rehusó, soltó todos los derechos que él tenía como nieto de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. ¿Y por qué lo dejó todo? Escucha bien: porque estaba seguro que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que después de 400 años, esta era la promesa, que el pueblo de Dios estaría esclavo por 400 años, pero después de 400 años de esclavitud, Dios los libraría del poder de la nación que los estaría esclavizando. Esa era la promesa. Después de 400 años, Dios iba a librar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y Moisés, que era un hombre muy inteligente, muy educado, él sabía que ya se habían cumplido o estaba cerca de cumplirse los 400 años. Él estaba seguro, Moisés estaba seguro que tenía que manifestarse la promesa. Es por eso que él dejó todos los derechos a ser el nieto de Faraón. Moisés estaba seguro que estar en el palacio como un heredero era algo temporal. Y dice la Biblia que él decidió o prefirió el aprobio de ser o el sufrimiento con los hijos, con el pueblo de Israel. Él prefirió eso que los placeres de ese estilo de vida en el palacio de Faraón. Moisés estaba seguro que ser nieto de Faraón era algo temporal. Y así como por lo que estás pasando ahorita es algo temporal, te quiero asegurártelo, es algo temporal. Si es
si es un problema, si es una temporada de desánimo, si es una temporada difícil, es algo temporal. Cuando Dios nos ha prometido algo, debemos aferrarnos y creer que está por manifestarse, así como Moisés, por fe, dice la Biblia, rehusó o dejó todo, porque estaba seguro de que la promesa que Dios le había hecho a Abraham estaba pronta a manifestarse. Por lo que estás pasando ahorita es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Las promesas de Dios son eternas, porque las promesas de Dios es la palabra de Dios. Y no importa por lo que estás pasando ahorita, una etapa de confusión, una etapa de desesperación, una etapa difícil, eso es temporal. Lo que Dios te habló es eterno. La palabra de Dios es eterna. Moisés estaba persuadido que aunque no había ninguna señal, no había manera de que, en lo natural, de que ocurriera lo que Dios le había prometido a Abraham, estaba persuadido que lo que Dios le prometió tenía que cumplirse. Moisés conocía a Faraón, era el nieto de Faraón adoptado. Moisés conocía el poderío de ese imperio. Moisés conocía el carácter de Faraón. Faraón no los iba a dejar ir. Faraón no los iba a dejar ir libres. Entonces, en lo natural, Moisés sabía que no había ninguna manera lógica de que ocurriría lo que Dios le había prometido a Abraham, pero estaba persuadido de que lo que Dios prometió tenía que cumplirse. Recuerda, lo que Dios prometió tiene que cumplirse. Si tú y yo cumplimos con lo que tenemos que cumplir, que es creerle a Dios, no dudar, no soltarle, vivir para agradar a Dios. Aquí de lo que te estoy hablando eran 40 años antes del episodio de la zarza ardiendo. O sea, aquí Moisés no había tenido un encuentro sobrenatural. Todavía faltaban 40 años y Moisés ya estaba persuadido. Y en ese momento, 40 años antes del episodio de la zarza ardiendo, Moisés decidió rehusar ser llamado hijo o nieto de Faraón, porque él estaba seguro que estaba por cumplirse lo que Dios le había prometido a Abraham. Estaba tan seguro que estuvo dispuesto a alejarse del prestigio, a alejarse del éxito, hablando en lo natural. Estuvo dispuesto a alejarse de una posición de política y de poder segura en todo el imperio más poderoso de ese tiempo, porque Moisés lo veía como algo muy, muy temporal, y Dios es eterno, y en comparación a Dios cualquier cosa es temporal. Con razón el salmista dijo, Salmos 84:10, Dios habla hoy: más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Moisés decidió alejarse de los placeres del pecado, del ambiente del palacio de Faraón, y prefirió asociarse con los sufrimientos del pueblo de Dios. Moisés optó por escoger a Dios y soltó y rehusó y se alejó de los placeres del pecado y de todo lo que ofrecía ese estilo de vida en el palacio de Faraón. Moisés lo dejó. Él prefirió estar y sufrir con el pueblo de Dios porque creía que la promesa estaba pronta a manifestarse. Verso 25 de Hebreos 11 dice que Moisés prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Aquí la Biblia muy clara dice que sí hay placer en el pecado. Sí hay placer, pero es muy, muy temporal y no vale la pena. Lo que renuncias, lo que sueltas, lo que pierdes al escoger el pecado y rehusar a Dios, lo que pierdes, lo que sueltas y a lo que renuncias es demasiado. Es demasiado. Recuerda, el pecado es muy temporal.
Y nunca será mejor la decisión de mantenerte en el pecado que optar por agradar a Dios. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que quieres llegar. El pecado te va a costar más de lo que quieres pagar. Y el pecado te va a mantener más atado y pecando del tiempo que quieres pecar. O sea, el pecado así es. El pecado no es tu amigo. Y aunque sí hay placer, es temporal. Es preferible, como Moisés, rehusar los placeres del pecado y optar por agradar a Dios, vivir para Dios. ¿Por qué estamos hablando, predicando y enseñando de Moisés? Miles de años después de la vida de Moisés. ¿Por qué todavía hablamos de él? Enseñamos de él. Porque él escogió obedecer y creerle a Dios. Moisés escogió obedecer y creerle a Dios más que las satisfacciones temporales. Hay satisfacciones temporales que te van a alejar del plan de Dios para tu vida. Hay satisfacciones temporales que te van a desviar, te van a alejar de lo que Dios te ha prometido. Dice la Biblia en 1 de Juan 2, 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, todo pasa. Las satisfacciones pasan, el placer temporal pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que todo lo que hay en el mundo, todo lo que te aleja de Dios no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y menciona ahí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Así que todo eso no viene del Padre y todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, verso 17, 1 de Juan 2, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, todo eso lo tenía Moisés en el palacio de Faraón. Todo eso estaba al alcance de Moisés. Moisés veía y estaba muy cerca de esos placeres del pecado. Moisés estaba muy cerca de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida, el orgullo de ese estilo de vida. Cuando leía esto, la soberbia de la vida, el orgullo de la vida, me recordé de las redes sociales. Hay mucha falsedad en las redes sociales, mucha falsedad. Los que viven metidos en las redes sociales o que son muy fanáticos a las redes sociales, publican las mejores fotos y los mejores videos, ¿verdad?, de ellos. Pero no están publicando la realidad. No están publicando la realidad. No publican tal y como son. Pues le ponen filtros, le ponen ángulos, arreglan ¿verdad?, el lugar donde van a estar proyectando lo que quieren proyectar. ¿Por qué? Porque quieren aparentar más de lo que realmente tienen. Estoy hablando de la mayoría de las personas. Estoy hablando de la soberbia de la vida. Estoy hablando de cómo hay un espíritu en el mundo, en la vida, en la sociedad, que empuja a la gente a ser orgullosos o a ser deshonestos. Porque la gente publica las mejores fotos con filtros y hacen sus caricaturas de avatar que realmente los hacen ver mejores y más jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren aparentar más de lo que realmente son. Quieren aparentar que tienen más de lo que realmente tienen. Quieren aparentar que son más felices de lo que realmente son. Quieren aparentar porque hay una soberbia en el mundo. Hay una soberbia en el mundo. Eso no proviene del Padre.
Es por eso que los filtros son usados en el 99% de las fotos que se publican. ¿Por qué? Porque la gente quiere aparentar. Hay falsedad, pues. El orgullo de la vida. Moisés se alejó de eso. Y Moisés decidió agradar a Dios. Agradar a Dios. Moisés no quiso nada de eso. Moisés podía tener poder, autoridad, posición política y Moisés podía tener todo siendo el nieto de Faraón. Pero dice la Biblia en Números 12:3. Números 12:3, la versión Reina Valera contemporánea dice: Moisés era un hombre muy humilde en la tierra. Perdón, era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Qué tremendo verso. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Un hombre que estuvo cerca de lo que la mayoría de las personas quisieran. Él optó. Él escogió a Dios. Escogió agradar a Dios. Escogió caminar en la voluntad de Dios. Ahora, ser humilde significa depender 100% de Dios. Ser humilde no significa no tener cosas buenas o no usar cosas buenas. Hablando cosas buenas de calidad. Estoy hablando de calidad. Estoy hablando de cosas nuevas. Uno puede ser humilde y usar cosas nuevas y cosas buenas. Ser humilde no tiene nada que ver con eso. Ser humilde solamente significa depender 100% de Dios. Depender 100% de su palabra. Depender 100% de sus promesas. Cuando lees la Biblia te vas a recordar que hubo 40 años que no se sabe lo que hizo Moisés. Desde que Moisés huyó de Egipto hasta el encuentro que tuvo en la montaña Horeb. No se supo esos 40 años. Solamente dice la Biblia que huyó de Egipto y se fue a la tierra de Madián y conoció a las hijas de un hombre, el cual lo hizo su suegro y se casó con una de sus hijas y fue pastor por 40 años. Ahora, no sabemos mucho excepto eso, pero lo que sí sabemos es de que conocía a Dios y sus promesas. Conocía a Dios y sus promesas. Cuando ocurrió lo de la zarza ardiente, él supo que era Dios y él inmediatamente obedeció después de tener esa conversación con Dios. Y dejó una vida de 40 años, una vida que por 40 años fue muy cómoda, una vida que por 40 años fue algo seguro. Ahí tenía a su familia, tenía a sus suegros cerca, tenía el ganado de su suegro, los negocios de su suegro. Ahí estaba cerca, estaba seguro, una vida muy cómoda. Ya tenía 80 años cuando tuvo el encuentro con Dios en el monte Horeb, y a los 80 Dios le estaba diciendo a Moisés: no es tiempo de jubilarte, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Dios le estaba diciendo básicamente lo que querías hacer hace 40 años, cuando tenías 40. No estabas listo, pero ahora a los 80 ya estás listo. Ahora sí, a darle, Moisés. Ahora sí, vamos, tú vas a librar a mi pueblo. Hay veces que no estamos listos para cosas que queremos y Dios solamente está esperando que pase más tiempo y nosotros aprendamos y nos desarrollemos y maduremos más. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, ya tienes 80, ahora sí. Y Moisés obedeció. Moisés obedece. Y la historia ya la sabe usted, ¿verdad? Moisés tiene varios encuentros con Faraón. Finalmente Faraón los deja libres. Y comienza otra etapa de 40 años en el desierto, pastoreando Moisés a una congregación de 2 millones de personas. En el verso 26 de Hebreos 11, Reina Valera contemporánea, dice: pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Está hablando de Moisés. Moisés consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Su mirada estaba fija en la recompensa.
Cuando desvías tu mirada de Cristo, cuando desvías tu mirada de lo que Dios te habló, de lo que Dios te llamó, de lo que Dios te prometió, fácilmente lo que te ofrezca Egipto, aunque parezca no malo, si es diferente a lo que Dios te dijo, sí es malo, porque te va a alejar de la voluntad de Dios. Si no tienes fija tu mirada en lo que Dios te habló o en Dios, todo lo que te ofrezca Egipto te va a convencer. Todo lo que te ofrezcan que es diferente a lo que Dios te habló te va a convencer. Cuando desvías tu mirada de lo que Dios te ha hablado o de servir a Dios. No desvíes tu mirada de Cristo y de lo que Dios te ha hablado, de su palabra. No desvíes tu mirada de sus promesas. Porque cuando las desvías, Egipto o el diablo o el mundo te van a ofrecer otras cosas que no necesariamente sean malas, pero sí te pueden desviar de lo que Dios te ha hablado. Verso 27, Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por fe se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. La fe te mantendrá firme. La fe te hará ver lo invisible. Invisible, entre paréntesis, a los ojos naturales, pero visible o real en el mundo espiritual. La fe te va a hacer ver lo invisible. Quizás alguien diga, pastor, yo no veo lo que Dios me ha dicho o lo que Dios me ha prometido. Bienvenido a la vida de la fe. Bienvenido a la vida de la fe. Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. La vida de la fe es creer lo que Dios te ha dicho, creerlo hasta que se manifieste. El hecho de que no veas todavía nada es muy normal en la vida de la fe, pero no significa que no sea real. Aunque no lo veas, no significa que no sea real. No significa que no esté a punto de manifestarse. Fe, hablando de Moisés y hablando de Hebreos 11, fe es un sinónimo de fiel o de fidelidad. Fe es permanecer fiel a la palabra de Dios, al mandato de Dios, a la instrucción de Dios. Todo lo que le dijo Dios a Moisés, Moisés obedeció. Moisés fue fiel a aquello que Dios le ordenó a Moisés que hiciera. Moisés obedeció fielmente. En Éxodo 25, en varias ocasiones, Dios le dijo a Moisés, conforme al diseño que te he mostrado del tabernáculo, así haz el tabernáculo. En otras palabras, no le cambie nada. Hazlo de acuerdo, conforme al diseño que te mostré. No le cambien nada. Cuando tú le cambias a lo que Dios te ha dicho, cuando tú cambias algo, Dios te ha dicho algo y tú le cambias, es peligroso porque tú estás diciendo, ¿verdad? Sin palabras, pero con tus acciones y con tu actitud. Cuando tú le cambias a lo que Dios te ha dicho, tú estás diciendo o actuando como que eres más inteligente que Dios. Es por eso que es peligroso cambiarle a lo que Dios nos ha dicho. Moisés fue fiel en todo. Y es por eso que Dios le confió tantas cosas a Moisés. Y Dios le dijo, no cambies nada de lo que yo te he dicho. Hazlo conforme al diseño que te mostré. Y en Apocalipsis también la Biblia dice que ¿verdad? El que le quite o le agregue a lo que Dios ha hablado, a la palabra de Dios, experimentaría daños, cosas malas. Así que hay que obedecer a Dios. Eso es fe. Hay que ser fieles a Dios. Eso es fe. Hay que creerle a Dios. Moisés por fe logró muchas cosas. La Biblia dice que lo hizo por fe. Así que fue un hombre de fe. Fue un hombre que Dios usó para marcar completamente la historia del pueblo de Israel. Y cosas que Moisés logró y Moisés hizo son para nuestro beneficio también. Ahora cierro con esta pregunta. ¿Podemos vivir una vida de fe como Moisés?
Claro que sí. Claro que sí. En Corintios dice, teniendo este mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que, ¿por qué Dios escribió esto en Hebreos capítulo 11? Para animarnos, para mostrarnos que sí podemos y que debemos estar caminando por fe como estos hombres, porque tenemos el mismo espíritu de fe. Amén, iglesia. Amén. Muy bien, déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por la enseñanza de hoy. Te doy gracias porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos anima, tu palabra nos desafía, Señor. Nos desafía a obedecerte. Tu palabra, Señor, nos hace fuertes para resistir y mantenernos de pie. Señor, que la palabra de hoy haya hablado a la vida de cada uno de los que están viendo esta transmisión en línea, Señor. Que seamos gente de fe, que seamos gente que no deja de creer, que seamos gente que permanece, que echa mano de las promesas de Dios, gente que no suelta lo que Dios nos ha hablado y no nos ministran las frases que gente publica en las redes sociales. Nos ministra la palabra de Dios. Por más bonitas y espirituales que parezcan ciertas frases, no son bíblicas. Señor, que tu palabra le ministre a tu pueblo. Que tu pueblo sea un pueblo de fe, que logra hazañas, que alcanza promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado a esta transmisión en línea. Nos vemos la próxima transmisión. Adiós. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que la palabra de hoy nutra y fortalezca tu vida. No te olvides de darnos like y de compartir para que el mensaje pueda llegar a más vidas.